cuál era la verdadera estrategia de Baylor Rompelanzas en realidad y en qué se diferencia con el libro. ¿Qué batalla ocurrió en el flashback? ¿Están realmente vivos los padres de Dunk? ¿A quién pertenece esta tumba que está al lado de Ser Arlan y qué significado tienen las flores sobre ella? ¿En qué personaje histórico está basado el príncipe Baylor? Pues quédate hasta el final para conocer todas y cada una de las respuestas, curiosidades, detalles y mucho más. Pero antes de comenzar te invito a que te suscribas y comentes. Cuidado Alteza que te quedas sin cabeza. Muy pronto, ¿no? Estamos de luto todavía. Sí, creo que me he pasado. Bueno, vamos allá. Vamos a enfocar esta primera parte del análisis en el largo flashback de Dunk que se ha comido más de la mitad del capítulo y que seguramente sea motivo de queja en las redes sociales. No obstante, creedme que merecerá la pena cada segundo la espera hasta llegar al juicio de 7. Antes de adentrarnos en el flashback, veamos algunos detalles y curiosidades que complementan todo lo que dije en el capítulo anterior y cositas que dijo el showrunner en estos días que seguro que os van a interesar. En primer lugar, ¿os acordáis del momento en el que Lionel Baratheon está nombrando caballero a Raymond Fossoway? El cómo está dirigida esta escena es sensacional. Tanto Raymond como Dunk miran arriba y mientras que Raymond vio a Lionel con la solemnidad que en el momento requería mientras lo arma caballero, Dunk por el contrario vio a Ser Arlan con una mueca burlona que dejaba claro que nunca fue armado caballero. Un detalle sutil pero espectacular que al parecer fue improvisado, pero que quedó genial gracias a la directora Sarah Adina Smith. La propia directora dijo que el utilizar la música del tema principal de Juego de Tronos significaba el nacimiento de Dunk como caballero, el paso del niño al hombre. Simboliza que comenzaba realmente su aventura, comenzaba el auténtico Juego de Tronos, y eso lo hemos visto reflejado en la muerte del propio príncipe y heredero Baylor Rompelanzas. Nos comenta también la directora que la razón por la que Dunk siempre quiso ser caballero es porque Dunk realmente creía en el honor como el faro por el que guiarse en la vida, sobre todo viendo cómo actuó y crió Ser Arlan. Cuando Dunk se acerca a la tienda destruida de los titiriteros, sostiene la cabeza de la marioneta de Florian el Bufón, como si fuera la obra de Hamlet de Shakespeare. Otra curiosidad ocurre cuando Baylor habla con Dunk y Egg al principio del episodio. El ahora fallecido heredero al trono les comentó en ese momento que no era necesario querer hacerle daño a alguien para infringirlo, tal y como acabaría haciendo, casualidad o no, su hermano Maekar con él durante el juicio, y que acabaría provocando su muerte para disgusto de los 7 reinos. Un detalle que se nos pasó por completo es que ya vimos a los cuñados Humphrey Beesbury y Humphrey Harding en el primer episodio bailando en la tienda de Lionel. Si comparamos la protección que llevaba el caballo de Daemon Targaryen en la Casa del Dragón y la protección que lleva el caballo de Aerion, podremos darnos cuenta también de que ambos reflejan perfectamente la situación en la que se encontraba la Casa Targaryen, pasando del esplendor total, con más dragones que nunca en Poniente, a la decadencia absoluta, con los dragones muertos hace ya más de medio siglo. Por último, el showrunner Ira Parker mencionó varias cositas muy interesantes y que revelan la honestidad abrumadora que tiene. En un preguntas y respuestas de Reddit, el showrunner respondió a varias cuestiones de los fans, como por ejemplo la ausencia de una escena que era genial en los libros y que fue una pena que no pusieran. En dicha escena, el pueblo se acercaba a Dunk y estaba con él, le bendecían la espada, le besaban en la mejilla y le deseaban suerte, por lo que Dunk le preguntó a Pate: ¿por qué? ¿Qué ven en mí? A lo que respondió el armero: a un caballero que recordó sus votos. El showrunner admitió que fue su error no incluir esa frase. Esa escena estuvo en el guión en un momento dado, pero luego se eliminó. Ira se disculpó y dijo que seguramente se equivocó en más cosas, como por ejemplo el escudo personal de Aerion, Valar, Daeron y Maekar. Sin embargo, reconocer sus errores le honra, no como hacen otros. Ahora sí, comencemos con el análisis del 5º episodio. El título del mismo, En el nombre de la madre, hace alusión, claro está, a la parte del juramento del caballero, donde dicen: en el nombre de la madre os encomiendo defender a los jóvenes y a los inocentes. Recordemos que Dunk se metió en todo este lío del juicio a 7 precisamente por defender a los inocentes titiriteros, tal y como hubiese hecho todo buen caballero que se precie y respetase su juramento. También lo vimos cuando el propio Ser Arlan lo defendió de pequeño, gritando esa misma frase y pudiéndose meter en un lío al acabar con 2 capas doradas, lo que demostraba una vez más que Ser Arlan también recordaba bien sus votos.
Vayamos precisamente con el flashback. Estamos cerca de Desembarco del Rey, puesto que vemos la Fortaleza Roja allí al fondo, y estamos viendo lo que parece ser los restos de una gran batalla. La única batalla que se conoce que se dio por estas fechas fue la gran batalla del Prado de Hierba Roja, que puso fin a la rebelión Fuego Oscuro, pero dicha batalla ocurrió en un prado sin nombre, no cerca de Aguas Negras. Aún así, podría ser la batalla más probable de todas, ya que el ejército de Daemon Fuego Oscuro se estaba acercando a la capital. No obstante, esta batalla debería ocurrir varios años antes, pero aquí han decidido hacerla más reciente. Para los nuevos, la rebelión Fuego Oscuro se produjo entre otros motivos porque el rey Aegon IV Targaryen el Indigno, antes de morir, legitimó a todos sus bastardos. El más destacado de ellos fue Daemon Fuego Oscuro, que lideró la rebelión que llevaba su nombre. Tras una serie de contiendas, todo se decidió en la batalla final del Prado de Hierba Roja, donde participaron, entre otros muchos, los príncipes Baelor, Maekar e incluso el bastardo Brynden Ríos, que más tarde conoceríamos todos como el Cuervo de Tres Ojos, y que culminaría con una victoria decisiva para los Targaryen. En este escenario vemos las banderas de los Lannister y aparentemente los Tyrell, pero los Tyrell no llegaron a tiempo a la batalla, por lo que me hace dudar si realmente se trataba de ellos. Más adelante vemos a un jinete de la casa Stockworth, así que quizás sea ese estandarte, pero sinceramente lo dudo. En cualquier caso, vemos los horrores que provocan las guerras, soldados moribundos con miedo a morir llamando a sus madres y cientos de cadáveres de caballos y soldados pudriéndose al sol, mientras sirven de comida para los carroñeros y sus pertenencias son sustento para los saqueadores. En la serie podemos apreciar cómo este Dunk es varios años mayor que el descrito en los libros, ya que Ser Arlan lo recogió de las calles unos años después de la batalla del Prado de Hierba Roja, cuando Dunk apenas tenía entre 5 y 6 años, mientras que aquí el chico, a pesar de que su altura pueda llegar a confundir, puede tener perfectamente entre 12 y 14 años. Dunk está quitando las herraduras de los caballos para dárselas a algún herrero o chatarrero que pueda aprovechar el hierro, tal y como le dijo Peitacero que podía hacer con el resto de la armadura de Ser Arlan, que no le iba bien a Dunk. El joven Dunk quiere acabar con el sufrimiento del hombre moribundo, pero llega su amiga Rafe y le insiste en dejarlo con vida, puesto que porta un emblema en el pecho, por lo que quizás alguien pagaría un rescate por él. Es entonces cuando nos damos cuenta de que pertenece a nada más y nada menos que a la casa Frey de las Tierras de los Ríos, ya que se pueden apreciar los dos castillos gemelos. Frey muerto, abono pa' mi huerto. Hace unos meses, el showrunner Ira Parker mencionó que quizás veíamos a Dunk salvando a un bebé Walder Frey de ser arrollado por un caballo, pero finalmente han decidido dejar este cameo para más adelante y dejar simplemente este guiño, lo cual me parece fenomenal, ya que ese cameo de Walder Frey debería ocurrir más adelante, como el del hermano de Egg, el maestre Aemon Targaryen. El pobre hombre moribundo finalmente muere, y Rafe le dice a Dunk que diga algunas palabras, pero tal y como vimos en el primer episodio de esta serie, Dunk no sabe qué palabras utilizar como despedida, ni siquiera tuvo palabras para su querido maestro. Rafe menciona que conoce una bruja que paga con monedas por los dientes. Ya sabéis que a veces se solían poner empastes con distintos metales, de ahí el querer registrarle la boca. No conocemos en la saga a ninguna bruja en este periodo de tiempo, la más cercana en el tiempo sería Maggie la rana, pero quizás están haciendo referencia de manera sutil y graciosa al hada de los dientes o al ratoncito Pérez, depende de dónde me estés viendo, que pagaban con dinero por los dientes caídos. En el libro se da a entender que Rafe era un chico, pero el cambio, en mi opinión, le sienta bien. Los recuerdos más antiguos de Dunk eran de su vida como un niño callejero de los bajos fondos del lecho de pulgas, el peor lugar para criarse en Desembarco del Rey. Sus amigos más cercanos se llamaban Hurón, Rafe y Morcilla, o Pudding en inglés. Hurón es mencionado mientras camina más adelante. En una ocasión le comentaría a Egg: de pequeño, en Desembarco del Rey, robé una cabeza de su pica. En realidad, había sido su amigo Hurón el que había escalado el muro para llevarse la cabeza, después de que Rafe y Morcilla aseguraron que no se atrevería. El típico no hay huevos, pero la había soltado al ver llegar corriendo a los guardias y la cabeza había caído en manos de Dunk. Dunk y sus tres amigos habían usado la cabeza para aterrorizar a las niñas del lecho de pulgas, las perseguían por los callejones y las obligaban a darle un beso a la cabeza antes de soltarlas. A aquella cabeza la habían besado mucho, recordaba Dunk. En Desembarco del Rey no había ninguna niña que corriera tanto como Rafe. Hurón, Rafe y Morcilla, menudos tres monstruitos. Y yo, el peor de todos. Sus amigos y él habían guardado la cabeza hasta que la carne se había puesto negra y empezado a desprenderse. A partir de entonces ya no tenía ninguna gracia perseguir a las niñas, así que una noche entraron furtivamente en un tenderete y echaron los restos en un guiso. Y es que en el lecho de pulgas, Dunk había sido tanto mendigo como ladrón, pero el viejo Ser Arlan lo salvó de esa vida.
En el lecho de Pulgas siempre fui más alto y fuerte que los otros niños, y por eso solía pegarles unas palizas tremendas y robarles. El viejo me enseñó a no hacerlo, decía que estaba mal. Además, a veces los niños pequeños tienen hermanos mayores y altos. A continuación, Rafe y Dunk recorren el camino real, el mismo camino y la misma perspectiva casi por el que Arya saldría del desembarco del rey al principio de la segunda temporada. Dale a like si te encantan como a mí estas conexiones con la serie original. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Rafe lleva puesto un casco alado y si bien no podemos reconocer a qué casa pertenece con exactitud, lo más probable es que se tratara de la casa Arryn, ya que participó activamente durante la batalla del Prado de Hierba Roja, aunque quizás podría tratarse de la casa Mallister, quién sabe. Por el camino ven a un jinete que escolta el cadáver de un miembro de la casa Stockworth. Se desconoce que esta casa participara durante la rebelión Fuego Oscuro, ni siquiera por qué bando, pero como dato curioso, el emblema de esta casa es el favorito del showrunner Ira Parker, por eso quizás lo estamos viendo tanto, ya que en el tercer episodio también apareció. Al parecer Dunk no se quiere ir de la capital, puesto que espera a que uno de sus padres regrese a por él. Ay, pobrecito mío. Piensa que como el dragón negro, que es como se refería a Daemon Fuego Oscuro, había muerto, y con él la primera rebelión Fuego Oscuro, seguramente la paz volvería a los Siete Reinos y sus padres con ella. Sin embargo, Rafe sabe que el conflicto perdurará, sobre todo sabiendo que hay varios pretendientes de la Casa Fuego Oscuro aún vivos y con ganas de retornar a Poniente para luchar por el Trono de Hierro, algo que efectivamente acabaría pasando más adelante. Por eso, quedarse en Desembarco del Rey y sobre todo en el lecho de Pulgas era una sentencia de muerte. Y de ahí que insistiera tanto en irse a otro lugar. En el libro se nos dice incluso que en el lecho de Pulgas los piropos a veces consistían en cortar un dedo del pie. Así que imaginaros por un momento lo duro que sería vivir ahí. Cuando Dunk y Rafe llegan finalmente al lecho de Pulgas, se encuentran con Alester y su compañero, dos personajes inventados para la serie y que al parecer son miembros de los Capas Doradas, la guardia de la ciudad de Desembarco del Rey a la cual Dunk sopesaba unirse antes de ir al torneo de Vado Ceniza. Si con Daemon Targaryen, antes de la Danza de los Dragones, los Capas Doradas alcanzaron su mejor momento, para los tiempos de Aegon IV el Indigno, la reputación de la guardia de la ciudad alcanzó su punto más bajo. Aegon promovió a sus lameculos dentro de la guardia y los usó como intermediarios para asegurarse de que los burdeles estuvieran disponibles para sus lujurias. Su hijo y sucesor, el rey Daeron II Targaryen, el rey actualmente, tardó más de un año en reparar la estructura de la guardia de la ciudad tras la muerte de Aegon. Pero tal y como vemos, unos años después, al parecer todavía había miembros que eran una auténtica basura, capaces de robar, amenazar e incluso quitar la vida a niños indefensos. A cambio del metal conseguido, el herrero chatarrero les pagó con un venado de plata y una estrella de cobre, pero rechazó el cuero del fuego oscuro. Y os explico rápidamente por qué. Porque si alguien veía que mantenía un objeto así de la casa Fuego Oscuro, podrían tratarlo como un traidor. Ya en su guarida, a Dunk se le notaba que no quería marcharse, al menos no sin antes comprobar que su familia no volvería por él. Recordemos que es un niño pequeño que no recuerda ni la edad que tiene por haber sido huérfano desde que tenía uso de razón, nadie podía decirle su edad. Me da muchísima lástima Dunk, sobre todo porque es un buen chico. Y es que nuestro héroe nunca conoció a ninguno de sus padres, en un momento dado, Dunk le diría a Egg: podría ser un bastardo. No conocí a mi madre ni sé qué fue de ella. Quizás nací demasiado grande y causé su muerte. Esto nos puede recordar a Tyrion, que mató sin querer a su madre en el parto. Lo más probable es que fuera una puta o una moza de taberna. En el lecho de Pulgas no se encuentra damas de alta cuna. Y si llegó a casarse con mi padre, ¿qué habrá sido de él? A Dunk no le gustaba en absoluto que le recordaran su vida antes de que fuera encontrado por Ser Arlan. En Desembarco del Rey había un tenderete al que le vendía ratas, gatos y palomas para el guiso. El cocinero siempre decía que mi padre debía ser algún ladrón, algún ratero. Lo más seguro es que lo haya visto ahorcado, me decía. Aunque también puede ser que lo enviaran al muro. En mis tiempos como escudero de Ser Arlan siempre pedía viajar a esas tierras para servir en Invernalia o en algún otro castillo del norte. Tenía la idea de que si llegaba al muro tal vez me encontrara con algún anciano muy alto que se me pareciera. Sin embargo, nunca fuimos. Ser Arlan decía que en el norte no había setos donde dormir y que todos los bosques estaban llenos de lobos. En resumidas cuentas, es muy probable que seas el escudero de un bastardo. Ante las dudas que le entran a Dunk sobre si esperar a su familia o marcharse, Rafe le transmite un mensaje muy importante: si quieres algo,
ve a buscarlo, no te quedes de brazos cruzados. Si quieres una familia, ve a por ella. Casualidad o no, Dunk encontraría a su familia, entre comillas, en los precisos momentos donde decidió actuar. En primer lugar, al ir detrás de Ser Arlan y en segundo lugar, al aceptar a Egg como su escudero. Pudo negarse en ambas ocasiones, pero si algo nos ha demostrado esta serie es que si quieres algo, debes ir a por ello con todas tus fuerzas. Da igual las veces que te caigas, da igual las veces que falles. Si quieres algo, ve y consíguelo sin importar absolutamente nada más. Como detalle, vemos que antes de partir, Dunk toca a una cabra, reflejando de nuevo el amor que tiene nuestro protagonista hacia todos los animales, no solo sus caballos, sino también el ganso que casi matan o la rata de su celda. Como dije en el análisis anterior, el tratar bien a los animales refleja su personalidad compasiva, protectora y auténtica. Cuando intentan comprar un pasaje para las ciudades libres del continente de Essos, ven que el precio ha aumentado el doble, seguramente porque la gente está huyendo de este poniente empobrecido por la guerra. Las ciudades libres suponían una vía de escape para los más pobres o para los que perdieron la guerra. Al fondo podemos apreciar a otros dos capas doradas. Es entonces cuando son sorprendidos por Alester, que ahora piensa quedarse con todo lo que llevan por haberle robado Rafe antes. Alester dice que Rafe tiene las manos veloces y que él también solía ser muy bueno también. Es aquí donde podemos comprobar el precio que pagó a Alester por robar, le cortaron la mano izquierda. No creo que Alester tenga nada que ver con el personaje que voy a mencionar, ya que es un capa dorada pero durante la primera rebelión Fuego Oscuro hubo un hombre llamado Dedos Veloces que salió con los rebeldes apoyando a Daemon Fuego Oscuro. En una ocasión, este ladrón intentó robar huevos de dragón para Daemon Fuego Oscuro, pero fue capturado. Años más tarde, un ex rebelde comentó que si Dedos Veloces no hubiera sido capturado, podría haber cambiado el curso de la guerra. Si bien es cierto que Dunk y su amiga consiguieron el dinero robando a los muertos, no por ello se merecían que lo robasen las autoridades. Aún así, Alester decide perdonarles la vida en ese momento, pero Rafe impulsivamente le roba el puñal, lo que acabaría provocando su propia muerte por tentar a la suerte. Dunk, al ver a su amiga herida de muerte, se abalanza sobre Alester con la misma furia con la que se abalanzaría años más tarde sobre el propio príncipe Aerion Targaryen. El muy necio casi muere por hacerlo, pero entonces llegó Ser Arlan borrachísimo para salvar al joven Dunk, gritando la frase que da nombre a este capítulo: en el nombre de la madre. Y es que la madre, uno de los aspectos odiosos de esta fe de los 7, personificaba la misericordia y era la protectora de los niños y los inocentes. A veces se le rezaba de la siguiente manera: Madre gentil, fuente de toda piedad, salva a nuestros hijos de la guerra y la maldad. Contén las espadas y las flechas de Ten, que tengan un futuro de paz y de bien. En los libros, Ser Arlan no peleó contra nadie y simplemente se encontró al joven Dunk, de 5 o 6 años, detrás de un tenderete de comida persiguiendo medio desnudo a un cerdo, pareciendo Dunk más un animal que una persona, y decidió directamente llevárselo con él. En parte fue por altruismo, para evitarle ningún daño a ese chiquillo, pero en los libros se nos especifica que Ser Arlan también necesitaba a alguien que cuidara su caballo y limpiara su cota de malla, prometiéndole a Dunk enseñarle a usar la espada y la lanza y a montar a caballo, a cambio de que se pusiera a su servicio. Y finalmente nuestro héroe aceptó. En la serie Dunk no persigue a un cerdo, pero sin embargo sí que aparecen cerdos cuando Ser Arlan le corta la cabeza al compañero de Alester. Al parecer el anciano no solo tenía su lanza bien grande, ya que no dudó en proteger a un inocente pese a estar en clara desventaja y encima estando borracho. Un caballero en toda regla. Dunk, pese a estar herido, va en busca de ese caballero que le ha salvado la vida. Como decía al principio del análisis, se nos especificó que Dunk siempre quiso ser caballero porque creía en el honor como el faro por el que guiarse en la vida. Vio ese honor con sus propios ojos gracias a Ser Arlan. El lecho de Pulgas le enseñó que nadie hacía nada por nadie y sin embargo, este caballero errante se jugó la vida con un chico que no conocía. Por eso, tras este mismo momento, Dunk solo quiso convertirse en alguien como aquel caballero que había recordado sus votos. Así pues, y a diferencia del libro, Dunk decide seguir a Ser Arlan sin hablar con él siquiera. Fijaros en este detalle, nos vuelven a enseñar una noche estrellada, pues es a lo que se acostumbrarían los caballeros errantes, durmiéndose en una tienda o pabellón y observando el cielo estrellado. Dunk observa todo con atención: el cielo, la espada de Ser Arlan, los caballos y por último un casco situado encima de una tumba. ¿A quién pertenecía? Pues lo hemos comentado ya en los análisis anteriores, pero si eres nuevo, aquí lo comentamos de nuevo sin problema. Se trataba del casco del sobrino y escudero de Ser Arlan, llamado Roger del Árbol de la Moneda, que perdió la vida en la batalla del Prado de Hierba Roja a manos de Gormon Peak. Porque sí, amigos, Ser Arlan y su sobrino participaron en la batalla. Quizás por eso vemos a
a Arlan deprimido y emborrachándose cada vez que puede, y por eso no aceptó de primeras a Dunk, pese a saber que lo estaba siguiendo. Oh, este detalle os va a encantar. Fijaros en las flores que hay sobre la tumba de Roger. Son exactamente las mismas flores que puso Dunk sobre la tumba de Ser Arlan en el primer episodio, pero a que no sabéis qué flores son y qué representan. Pues se trata de la flor conocida como Calluna vulgaris, también llamada brezo. El brezo se utilizaba como símbolo de protección y buena suerte, manteniendo alejados a los espíritus malignos. En el lenguaje de las flores, el brezo también es un símbolo de soledad y admiración, sobre todo por su capacidad para sobrevivir en condiciones difíciles, lo que reflejaba resistencia y perseverancia, tal y como suelen hacer los caballeros errantes como Ser Arlan y ahora Ser Duncan. Dejadme un buen like si no sabíais este detalle. Finalmente, Ser Arlan decide continuar su camino como caballero errante y Dunk lo sigue mientras se le va infectando la herida de la pierna, tal y como le pasaría a Ser Arlan años más tarde con la herida del brazo. El pobre Dunk enferma además por tomar agua en mal estado, por lo que finalmente casi desfallece. Es entonces, ya sea por pena, por cumplir sus votos o por el recuerdo de su sobrino muerto, cuando Ser Arlan, del árbol de la moneda, decide hacer a Dunk su escudero, dándole ánimos para levantarse siempre una vez más. Y ahora sí, terminado el flashback, vamos con lo que estabais esperando. Vamos con el juicio de 7, el mayor espectáculo del momento, donde varios de los mejores caballeros del reino se enfrentarían a muerte para defender la inocencia o culpabilidad de un caballero errante. Vayamos primero con el bando del acusador, que se organizara en el clásico 4-1-2. El flanco izquierdo estará compuesto en primer lugar por el príncipe de Aeron Targaryen, el cual dicen que ha retirado su acusación. Perdón. Y que se va a dejar desmontar en la primera carga, quizás porque prefiere beber y montar otras cosas antes que a un caballo. Desde luego una mala apuesta para su hermano Aerion, que partirá con desventaja. A su lado peleará Ser Stefan Fossoway, una rata que vendió su honor por un señorío, un caballero que ha demostrado su competencia contra su primo pequeño, pero que aún no ha disputado ningún encuentro en las grandes ligas. Dicen que se aprovecha de sus contrincantes lesionados porque de otra manera no podría con ellos. Si tuviera que apostar, diría que su armadura llamará más la atención que él en el encuentro. Luego tenemos a uno de los grandes caballeros de la Guardia Real, acompañando el flanco Ser Willem Wild. Esperemos que no se borre del encuentro tal y como se ve borroso en todas las imágenes. Parece que no lo quieren lo suficiente como para mostrarlo bien en pantalla. Y aquí tenemos a uno de los principales afectados, el príncipe Maekar, padre del acusador, que se vio envuelto en este estúpido juicio para defender el honor perdido de su hijo. Maekar es uno de los mejores guerreros de su época, entrenado desde joven por los mejores maestros de armas como Quentin Ball y siendo un héroe de guerra tras su participación en la batalla del Prado de Hierba Roja. Lo van a tener muy complicado sus rivales esta noche, me dicen, porque tal y como diría Ser Lionel Baratheon, ningún hombre lucha tan ferozmente como aquellos rechazados por su madre, haciendo referencia a que su hermano mayor Baelor siempre ha sido el favorito de todos, ya que representaba como nadie un auténtico dragón, por no hablar de que está en juego la vida de sus hijos y un padre haría lo que fuera por los suyos, por lo tanto le tiene muchas ganas al bando contrario. Y hablando de dragones, vamos con el dragón de Temu, el acusador restante de la noche y artífice de este espectáculo. Aerion Targaryen, si bien es cierto que está mejor entrenado y mejor pertrechado que su rival, no posee la fuerza, estatura y resiliencia de su contrincante. Veremos qué tal se le da en esta ocasión porque ya salió vapuleado por los aires en el último encuentro. Finalmente tenemos la crème de la crème ocupando el flanco derecho, dos miembros de la Guardia Real, Ser Roland Greyjoy y Ser Donald del Valle Oscuro, que han jurado proteger con sus vidas al rey y su estirpe. Mientras que Ser Roland es alto, joven y fuerte por naturaleza, Ser Donald ha demostrado su habilidad en otros torneos como el de Poza de la Doncella, pero fue desmontado por Ser Humphrey Harding, que se encuentra al otro lado de la liza. ¿Querrá cobrar su venganza en el día de hoy? Y ahora centrémonos en el bando del acusado, que parece un poco nervioso, ¿no? Me dicen, sí, bueno, sabemos que todos se la juegan en el día de hoy. Es normal que estén nerviosos. Va a ser clave aguantar hasta el pitido final con el menor número de bajas posible. Atención porque nos llega un vídeo filtrado de dentro del vestuario del equipo de Ser Duncan. Les presento la porquería de mi equipo. Telerobada. No tiene control. Abeja. Un pique y se muere. Químico Lobo. La toca pero no la mete. iPhone 8. Hace 10 años era bueno. Mini falda. No tapa nada. Lastilina. Solo sirve para hacer huevadas. El diablo, donde lo pongas es malo.
Bueno, Evil, parece ser que hay dudas dentro del equipo, y a ver, es normal porque es un equipo formado de última hora que no ha podido hacer ni la pretemporada. Vayamos con el bando del acusado, que parece también que se organizará en un 4-1-2. El flanco izquierdo lo componen Sir Humphrey Bisbury, que junto a su cuñado Sir Humphrey Harding dieron un gran espectáculo en el torneo, rompiendo hasta 12 lanzas. Un caballero competente, pero que enfrente tiene a la mismísima Guardia Real. Lo acompañará en el flanco su cuñado, Sir Humphrey Harding, un caballero experto en justas, ya que ganó el torneo de Poza de la Doncella venciendo a Sir Donnell, a Lord Arryn y a Lord Royce, y en este torneo de Vado Ceniza venció a un total de 14 caballeros antes de que Aerion Targaryen provocara que se le rompiera la pierna, dejándolo prácticamente inútil para el resto de la temporada si se cayese del caballo de nuevo. Parece ser que se animó a participar precisamente para cobrarse su venganza contra el joven príncipe. Veremos al final qué ocurre. Y aquí tenemos al acusado, Ser Duncan el Alto, al parecer un don nadie que no conocen ni en su casa, pero que defendió valientemente a los inocentes, y por eso se le aplaude gente. Parece que el público está de su parte, sí, pero ningún caballero se puso de su lado cuando reclamó que actuaran con honor. Bueno, ninguno hasta la llegada de nuestro querido Baelor Targaryen. No se le llamó rompelanzas por nada. Este gran caballero derribó incluso al poderoso Daemon Fuego Oscuro en un torneo. También es un héroe de guerra condecorado tras la rebelión Fuego Oscuro, y seguro que será de gran ayuda para Ser Duncan. Acompañándolo a su derecha se encuentra Ser Lionel Baratheon, la tormenta que ríe. Probablemente Lionel junto a Baelor sea la mejor apuesta para Ser Duncan, ya que son guerreros muy curtidos. Esperemos que a Lionel no le entre sed y deje de nuevo tirado a Ser Duncan. ¿Y qué tenemos aquí? Un recién nombrado caballero. Se trata de Ser Raymond Fossoway, que por la posición elegida tendrá que hacer frente a su propio primo. Parece ser que hay rencillas entre ellos, lo que le ayudará a luchar con más brío. Por último, cerrando el flanco derecho, tenemos a Ser Robin Raisling, el tuerto. Delante tendrá un rival fácil, el príncipe Daeron, pero mucho ojo, el ojo precisamente que le falta, porque tendrá que echarle ganas para acabar con el resto. Y esos son nuestros 14 campeones que estarán dispuestos a darlo todo esta noche para defender su causa. Ya volviendo al tono serio de los análisis, vamos con todos los detalles del juicio de 7. Empezando por el primer plano del capítulo. En él vemos que el equipo de Duncan se reúne en un círculo para plantear la estrategia. Pero este punto de vista de la cámara no es casual, se le llama plano cenital. En los planos habituales, el espectador es un invitado a la escena, o un observador que se puede convertir en protagonista con los planos subjetivos. Puede estar viendo la acción desde más cerca o más lejos, pero siempre manteniendo su punto de vista humano, entre comillas. Con el plano cenital, el punto de vista que se le da a la escena no es humano. Esa colocación de cámara es tan peculiar que nadie puede estar viendo la acción desde ahí, únicamente Dios. Por lo tanto, con este punto de vista estaremos viendo el punto de vista de los 7 dioses de la fe, de los 7, que los observan con atención. Recordad que el juicio de 7 era precisamente para que los dioses estuvieran atentos y lucharan a favor de la persona del que creían que su causa era más justa. De hecho, es como si estuviéramos viendo las estatuas de los 7 dioses del septo de Baelor, un detalle absolutamente espectacular que también se repitió cuando Raymond fue nombrado caballero, ya que estaban en ese momento invocando a los dioses para que fueran testigos del juramento. Viendo que sus rivales lucharán con ferocidad para ver los muertos, la estrategia de Baelor en la serie es que estén tranquilos, que mantengan la formación y que se mantengan en sus monturas todo el tiempo que puedan. ¿Por qué? Porque estar desde el caballo ofrecía una ventaja vital en un combate así, ya que podías arrollar a tu rival, podías acercarte a ayudar a un compañero que necesitara ayuda rápidamente y podías atacar con más fuerza al contrario. En los libros, Baelor propone una estrategia un poco diferente. «Escúchame todos», dijo Baelor en voz baja. En la primera carga los acusadores irán armados con pesadas lanzas de batalla. Son de fresno, con una longitud de 6 codos, protegidas con cintas contra las roturas y dotadas de una punta de acero bastante afilada para que el peso de un corcel le permita atravesar una armadura. «Nosotros usaremos las mismas», dijo Sir Humphrey Bisbury. A sus espaldas el septón invocaba a los 7, pidiéndoles que juzgaran aquel pleito y otorgaran la victoria a los caballeros cuya causa fuera justa. «No», dijo Baelor, «nosotros lucharemos con lanzas de torneo». «Están hechas para romperse», objetó Raymond. «Sí, pero tienen 9 codos de longitud. Si nosotros damos en el blanco, ellos no podrán tocarnos. Apunten al yelmo o al peto. En los torneos es galante romper la lanza contra el escudo del enemigo, pero aquí significaría la muerte. Si logramos derribarlos y seguir montados, la ventaja será nuestra». Miró entonces a Dunk.
En caso de que usted muera, Ser Duncan, se considerará que los dioses lo han juzgado culpable y finalizará el combate. Lo mismo ocurrirá si mueren sus dos acusadores o retiran sus acusaciones. En cualquier otro caso, para que acabe el juicio deben morir o rendirse los 7 caballeros de un bando u otro. Es normal que ante los nervios de una posible muerte inminente o porque estés muy borracho, vomites, por lo que esta vez se le puede perdonar que lo muestren en pantalla. Baylor dice, no muráis, pero será cabrón y es la única cosa que le pedíamos que hiciera él y va y se muere. Como comentábamos antes, Lionel dice algo que cobrará mucho sentido al final del episodio y que se confirma con la cara que pone Baylor, y es que ningún hombre lucha tan fieramente como aquellos rechazados por su madre. Básicamente está diciendo que Maekar luchará con todas sus fuerzas, lo cual acabará provocando la propia muerte de Baylor, ni que fueras tú adivino, Lionel. Egg está evidentemente preocupado y Dunk está demasiado concentrado para hacerle caso, pero al igual que ocurrió en otras ocasiones, se da cuenta de que está tratando con un niño, por lo que intenta quitarle hierro al asunto diciendo la misma frase que dijo en el capítulo 2 sobre cazarlo con perros si le roba. Sin embargo, la sonrisa del pequeño pronto se apaga, dando paso de nuevo a la preocupación. A continuación, cuando le van a dar el yelmo a Dunk, este mira directamente a cámara, lo cual es un recurso clásico para subrayar vulnerabilidad. Se elimina la distancia entre el personaje y el espectador. Es un momento incómodo, una desnudez emocional. La armadura le pesa. El futuro es ahora un misterio y busca desesperadamente apoyo con la mirada, haciéndonos cómplices del momento. Dayron, en el otro lado, está nervioso porque odia todo esto. A Dunk el yelmo le asfixiaba e impedía ver bien. Sonó un clarín y se sintió atravesado por una punzada de pánico. En el libro es el propio caballo de guerra, Trueno, el que le ayuda a arrancar, acostumbrado por innumerables torneos con Ser Arlan, pero me parece precioso el detalle de cómo aquí arrancó solo gracias a la ayuda de Egg, ya que como recordaréis, fue el niño el que intentó entrenar con el caballo para poder salir corriendo cuando Egg diera la orden. En un torneo, Dunk habría tenido al contrincante a mano izquierda, detrás de la barrera, y se habría visto forzado a pasar la lanza por encima del cuello de Trueno, en un ángulo que propiciaba la rotura de la madera. Aquello, sin embargo, no era un torneo, sino un juego mortal. A falta de barreras que los separaran, los corceles cargaban de frente, con el peligro de choque que ello suponía. Antes de que llegue precisamente ese primer choque, debo comentar algo importante, y es la protección que llevaba Ser Duncan, porque seguramente muchos pensarán que aguanta demasiados golpes sin morir. En primer lugar, vemos que lleva una buena cota de malla reforzada también por el herrero, una gola, grebas y yelmo completo. La cota de malla estaba hecha de anillos de metal entrelazados, era lo suficientemente ligera para ser usada en batalla y apenas dificultaba la movilidad del portador. Protegía muy bien de los cortes, pero no tanto de las armas punzantes. Por eso sí que se le clavó la lanza de Aerion, aunque sinceramente de lo que peor protege es de las contusiones por su flexibilidad. Por eso, al vestir una prenda acolchada debajo como el gambesón que lleva y que vimos claramente en el capítulo anterior, se multiplicaba mucho su efectividad. Tras el primer choque con su lanza, Aerion había atravesado roble, lana y acero. Del costado de Dunk pendían 2 codos de fresno astillado y durísimo hierro. Desplazó la mano derecha, tomó la lanza justo debajo de la punta, apretó los dientes y se la sacó de un solo y brutal estirón. Un chorro de sangre se filtró por la malla y manchó la sobrevesta. El mundo se volvió borroso y Dunk estuvo a punto de caer. Su precioso escudo ya no servía de nada, lo arrojó al suelo, roble y estrella fugaz, y con él la lanza rota. Al desenvainar la espada sintió un dolor tan extremo que no se sintió capaz de manejarla. En ese momento vemos caer a Sir Humphrey Harding a manos de un caballero de la Guardia Real, probablemente Ser Roland. Fuera de su montura y con la pierna rota, Sir Humphrey Harding no servía de absolutamente nada. En la serie se nos dice más tarde que murió en esta primera carga, no obstante, en los libros se especifica que moriría poco tiempo después a causa de sus mortales heridas. Por otro lado, su cuñado Sir Humphrey Bisbury murió también en esta primera carga, tanto en el libro como en la serie. Se nos especifica que yació inmóvil en un charco de sangre y barro, con una lanza clavada en la entrepierna, y que quien se encargó de acabar con él fue otro guardia real, en este caso Ser Donald del Valle Oscuro. En ese momento, Aerion golpea a Dunk con su mangual o lucero del alba, pero sus 2 caballos chocan y caen los 2 al barro. Es entonces cuando ocurre lo del flashback y Dunk consigue despertarse finalmente gracias a Ser Arlan. Por lo tanto, en la primera carga sabemos que por parte del bando de los acusadores, Dayron se había tirado al suelo, mientras que en el bando de Ser Duncan 2 de sus caballeros habían muerto. En el libro se nos dice que Dunk vio como el príncipe Baylor, cuya lanza seguía intacta, derribaba del caballo a un miembro de la Guardia Real.
Era el segundo caballero en caer. También el príncipe Maekar había sido desmontado, pero en la serie sigue a caballo. El jinete restante de la Guardia Real esquivaba a Sir Robin Wriothesley. Cuando Dunk despierta, vemos como el príncipe Baelor cae sobre Dunk y se sitúa al lado de Aerion. Sin embargo, Baelor no atacó a su sobrino, lo que le dio tiempo a Aerion para atacar a Dunk con su mangual mientras este seguía en el suelo. A duras penas consigue levantarse mientras la cabeza le da vueltas y se sigue llevando golpes de Aerion y de Maekar a caballo. Cuando vuelve a cargar contra Dunk, Baelor agarra una lanza y consigue derribar del caballo a su hermano. Dunk no encuentra su espada y Aerion se aprovecha para asestarle aún más golpes con su mangual. Era un arma peligrosísima, diseñada para romper armaduras y superar escudos, por lo que cada golpe debería sentirse como si te destrozaran los huesos por dentro. Fijaros en este detalle. Mientras que en la tribuna los nobles celebran la ventaja de Aerion, detrás de la barrera el pueblo sufre por Dunk. Solo Egg y la chica Rowan están preocupados por nuestro héroe. Todo es un caos, lanzas por doquier, Raymond aguantando contra su primo, Dunk pasándolo mal en el barro, Baelor enfrentándose a su hermano, y la Guardia Real haciendo todo lo posible por proteger no a 3, sino hasta 4 miembros de la casa Targaryen. Aerion sacó entonces el puñal y atravesó a Dunk varias veces antes de que Dunk fuera salvado por Raymond, que atacó al príncipe. En el libro Dunk golpeó las piernas de Aerion, le sujetó el muslo haciendo pinza, lo derribó en el barro entre maldiciones y se le puso encima. El príncipe intentó golpear a Dunk en la cabeza con el borde del escudo, pero el yelmo, aunque maltrecho, resistió el impacto. Aerion era fuerte, pero más lo era su contrincante, además de superarlo en estatura y peso. Dunk sujetó el escudo con las 2 manos y lo retorció hasta romper las correas. Luego lo usó para golpear en repetidas ocasiones el yelmo del nieto del rey, hasta destrozar las llamas de su cimera. El escudo, hecho de roble con refuerzo de hierro, era más grueso que el de Dunk, por eso aguantó. Primero se soltó una llama y después la otra. El príncipe se quedó sin llamas mucho antes de que Dunk se quedara sin golpes. Aerion acabó por soltar el mangual de su bola, inútil ya, y quiso echar mano del puñal de su cintura. Logró desenvainarlo, pero Dunk aquí estuvo más inteligente que en la serie y le bastó con un golpe certero del escudo para arrojar el arma al barro. Creo que un guardia real también golpea a Dunk con su lanza y Aerion comienza a darle estocadas a su rival sin parar. Mientras tanto, Sir Lionel se enfrenta a otro guardia real. Raymond de nuevo golpea a Aerion. Dios, me está encantando analizar la batalla frame por frame. En un acto de desesperación, Aerion lanza su propia espada contra Dunk. Esto era súper arriesgado, puesto que si fallabas te quedabas sin armas y a merced del enemigo. Sin embargo, le salió bien la jugada, llegando incluso a recuperar la espada. Tras recuperarla, más tarde, le clava la guarda de la espada por dentro del yelmo, secando a Dunk hasta el punto que tiene que quitarse el yelmo. Entonces, arriesgándolo todo, Dunk da unos tajos de abajo arriba que consigue conectar con la pierna del príncipe. Esto es únicamente en la serie, posiblemente conectando con una arteria, lo que podría provocarle una hemorragia terrible, y como Joren le advirtió al Capa Dorada en la segunda temporada de Juego de Tronos... People worry so much about their throats that they forget about what's down low. I could nick this artery in your leg, and once it's nicked, no one around here knows how to unnick it. Oyendo los gritos de dolor de su hijo, Maekar golpea a su hermano y se dirige a salvar a su pequeño. Lionel sale a su paso, pero ataca al caballo, desmontándolo. Un padre puede sacar fuerzas de donde sea por un hijo, y Maekar era capaz de aguantar ante Baelor Targaryen y Lionel Baratheon él solo. Era una auténtica bestia. Aerion se retuerce de dolor mientras sangra, pero Dunk está mucho peor. Ha recibido por todas partes, le han golpeado, acuchillado y ensartado. Solo sigue vivo por su corazón que ruge más fuerte que cualquier león, como Daemon y Tywin Lannister que se encontraban en el palco. El silencio se apodera del campo de batalla y hasta los nobles comienzan a dudar sobre a quién apoyar. Aerion cree que ha vencido, puesto que Dunk cae inerte al barro, pero tras oír de nuevo las palabras de su maestro Ser Arlan, Dunk vuelve a erguirse, sacando fuerzas de donde no las había y provocando los vítores del público que finalmente corea al unísono que se levante este caballero errante que ha luchado tan valientemente por todos ellos. Aerion, resignado, vuelve a bajarse la visera para pelear. Entonces en el libro se nos dice que Dunk se revolvió y pensó: a Ser Duncan el Alto podría vencerlo, pero no a Dunk del lecho de pulgas. El viejo Ser Arlan le había enseñado el manejo de la lanza y de la espada, pero aquella clase de pelea la había aprendido mucho antes, en oscuros callejones y pasajes sinuosos. Soltó el escudo, abollado, y levantó la visera del yelmo de Aerion. Recordó el comentario del herrero Pate sobre la vulnerabilidad de las viseras. El príncipe apenas opuso resistencia mientras le golpeaba. En el libro se nos dice que sus ojos estaban llenos de pavor.
Dunk sintió el impulso repentino de reventarle uno de sus ojos, como una simple uva, pero habría sido poco caballeresco. Más tarde en el libro, Aerion intentaría agarrar de nuevo el mangual, pero Dunk le dio una fuerte patada. Finalmente, tanto en el libro como en la serie, el príncipe, que creía ser un dragón encarnado, acabó rindiéndose. Mientras tanto, Raymond siguió peleando contra su primo, derribándolo y atacándolo desde el suelo. Y aquí vemos probablemente el momento más desgarrador, puesto que creo que es justo en este preciso instante, mientras combatía contra Lionel y su hermano, que Maekar Targaryen, fruto de la desesperación, se revolvió y con un golpe brutal de su maza reventó el cráneo de su hermano. Al estar muy ajustado el yelmo, el príncipe no murió al instante, pero ya sabéis lo que pasó después. Mientras todos peleaban, Dunk arrastró el cuerpo de Aerion para acercarse a la tribuna, llenando el rostro del joven príncipe de barro, y exigió que se rindiera. En lugar de acabar con la vida de aquel que le hizo tanto mal, Dunk demuestra una vez más que hay un lugar para la piedad y el honor de caballero. En serio, cómo han adaptado esta parte es absolutamente demencial, qué locura. En el libro amplían un poco más el resultado y nos dicen que además de los Humphrey, que cayeron en el primer choque, a Sir Willem Wild de la Guardia Real se lo llevaron inconsciente y Raymond creyó haber roto algunas costillas a su primo. El príncipe de Aerion, una vez derribado por Ser Robin, no volvió a levantarse. Era posible que tuviera roto un pie porque su propio caballo lo pisoteó al correr suelto por el prado. Por lo demás, el resultado fue el mismo. Medio sordo y golpeado hasta la extenuación, Dunk sobrevive a duras penas. Baelor llega y recomienda que le pongan vino hervido sobre las heridas, ya que si le ponen aceite, morirá. El uso del vinagre para lavar heridas es auténticamente medieval. El vinagre se usa hoy en día como agente de limpieza antiséptico en cocinas, etc. Si no había vinagre disponible, el vino era la siguiente mejor opción. El alcohol solo es un buen antiséptico a concentraciones mucho más altas de las que se encuentran en el vino, pero hay otros compuestos en el propio vino con actividad antibacteriana. Hervir el vino lo esterilizaría y sería mejor para lavar heridas. Ya en el siglo V a.C., Hipócrates usaba vino y vinagre como antiséptico, y en el siglo XIII, Teodorico de Borgognoni empleaba apósitos empapados en vino, tal y como hacían los maestres en Canción de Hielo y Fuego. Pese a estar medio muerto, Dunk se arrodilla ante la persona que había dado la cara por él, y le dice que es su hombre para siempre. Baelor está de acuerdo en aceptar a Dunk entre sus filas, puesto que el reino necesitaba hombres como él. Incluso le acaricia brevemente la cara, pero de repente siente un entumecimiento en las manos y dificultad al hablar, signo de que el sistema nervioso estaba muy dañado. Y pronto descubrimos el porqué. Su propio hermano le arrancó prácticamente media cabeza de un mazazo brutal. Dunk vio que al otro lado había sangre roja, hueso blanquecino y algo más, una masa entre grisácea y azulada. Por el rostro de Baelor Rompelanzas pasó una expresión peculiar, como una nube delante del sol. Levantó la mano y se tocó la parte posterior de la cabeza con dedos y mucha suavidad. Luego cayó. Dunk lo sujetó y en cuanto al príncipe, nunca más se levantó. Así murió el valiente Baelor Rompelanzas, príncipe de Rocadragón y heredero al trono de hierro, el hombre del que todos esperaban que llevara la casa Targaryen a lo más alto después de Aegon el Conquistador. Finalmente, la profecía de Daeron, que soñó con un dragón enorme que caía encima de Dunk, se cumplió, cayendo el gran dragón, es decir, Baelor, encima del caballero errante. Pero mientras Dunk seguía vivo, el amado príncipe jamás volvería a abrir los ojos. Dunk, como con su querida amiga Rafe, dijo las mismas palabras al sostener a ambos en sus brazos. Lo siento. Es súper triste esta parte y nos recuerda una vez más cuáles son las consecuencias de jugar al Juego de Tronos. Como curiosidad, si bien es cierto que Martin nunca lo ha confirmado, el príncipe Baelor parece estar inspirado en la figura histórica del príncipe negro, llamado Eduardo de Woodstock, el hijo mayor del rey Eduardo III de Inglaterra y el heredero más celebrado de su tiempo. Ambos eran considerados el ideal de caballería y fueron considerados también por su rey como su segundo al mando. Ambos fueron también brillantes comandantes militares desde jóvenes, ganando también enorme prestigio y el amor del pueblo, y muchos daban por hecho de que ambos serían reyes extraordinarios. Los dos murieron antes de poder heredar el trono, lo que supuso un periodo convulso en el reino. Lo más probable es que se le llamara el Príncipe Negro por su armadura negra. La muerte de Baelor supondrá un nuevo peligro para la dinastía Targaryen, porque aunque el rey Daeron siguiera teniendo 3 hijos, 2 de ellos con sus propios hijos además, ninguno jamás estuvo tan preparado para ser rey como lo estuvo Baelor Rompelanzas. Las consecuencias no tardarían en llegar.
Gente, este análisis ha sido una absoluta locura. De nuevo, creo que no vais a encontrar un análisis más completo en todo YouTube. Ya llevo 5 de 5, durando bastante más que el propio episodio. ¿Creéis que llegaremos a 5000 likes o seréis como Stefan Fossoway? Os invito a que os suscribáis si queréis más contenido de esta saga maravillosa, y si habéis llegado hasta aquí, os recuerdo que podéis poner cuidado Alteza que te quedas en cabeza. Yo por mi parte me despido, soy Evil Smile, Valar Morgulis y hasta la próxima, chao.